Aquí estamos de novo, señoras e señores, nesta segunda parte de Troveiros de Compostela, neste programa, o primeiro do recén estreado 2013. Estamos neste venres na antesala, precisamente, da festividade dos Reis Magos. Sobre todo para os señores telespectadores que se incorporan neste momento a nosa sintonía, que non estiveron ao comenzo do programa, decirlles que hoxe oímos falar nesta segunda parte, sobre todo, de o gran estreno que vai a ter lugar mañán de venres para sábado, en realidade xa será sábado día 6, non. De venres para... de sábado para domingo. De sábado para domingo. Claro, decir, a noite de Reis. Hoxe venres, mañán claro. sábado, a noite de mañán sábado para o domingo, a unha da madrugada. ¿Cuál es la frecuencia? Ui, temos moitas frecuencias. Imos ahora cas frecuencias, un segundiño. Será o estreno deste programa Estamos Contigo. Antes de falar das frecuencias... Unha sola voz. Sí, casi, os parece, chicos, que comencemos con la sintonía. Iria, esta será, señoras e señores, a sintonía que escoitarán vostedes a unha da madrugada todos os días, de luns a venres. En Radio Obradoiro. ¿Qué os parece, chicos? Una sola voz tenemos, tu corazón y el mío laten al mismo tiempo, ¿no? Bueno, bajo esta sintonía, señoras y señores, nos asomaremos al programa en las madrugadas de lunes a viernes. Bueno, haremos una sección, porque mañana hacemos el estreno y luego seguiremos todas las semanas o sea, las madrugadas del domingo a lunes hasta el jueves madrugada a viernes. Mañana estrenamos siendo sábado. Sí, mañana es excepcional. Porque llega, o sea, lo hacemos simplemente porque Melchor, Gaspar y Baltasar nos dijeron: nos encantaría estar en Preguntoiro 29, en el Correo Gallego, en Itiol Compostela, ahí con vosotros, en Radio Obradoiro. Dijimos, no podemos fallar a los Reyes Magos, porque si no, nos dejan carbones. Pilar, ¿cuál es la filosofía del programa? ¿Cómo vamos a orientar ese programa? Estamos Contigo es un programa para compartir, un programa para sentir y un programa para escuchar y ser escuchado, sobre todo. Estamos Contigo va a ser esa voz amiga que te acompaña en las noches, aunque estés triste, para tener un hombro en el que llorar o sonreír con nosotros, si quieres, para saber que nos tienes ahí y para saber que vamos a dar soluciones. No todas las soluciones, porque no tenemos la varita mágica, ¿no?, como una hada madrina, pero sí intentaremos que, aunque no sea en el día, en la semana, se vayan solucionando los problemas ante este momento que tenemos de tanta incertidumbre, ¿no?, en Galicia, en España, porque es un programa que se podrá escuchar también a nivel nacional e internacional. Estamos Contigo va a llevar la filosofía, sobre todo, del corazón de Luis Rial, que es una persona que siempre estuvo a favor de ayudar a los demás, de saber lo que nos vamos a encontrar y de no dar de lado a lo que escuchemos y ni dejarlo pasar por cubrir tiempo. Va a ser un programa de radio, está todo inventado en la radio, pero yo creo que no, porque radio no es cubrir horas, estar desde la 1 de la madrugada hasta las 5 de la madrugada. Radio es hacerla, es sentirla, es palparla. Entonces la ilusión, la vocación, la creatividad y sobre todo la sonrisa, la complicidad con el oyente tiene que estar presente y patente. Yo siempre dije que hay que ponerse en el lugar del oyente cuando haces radio o cuando haces televisión. Tienes que sentarte o detrás de una cámara o detrás de un aparato receptor, detrás de una televisión también, para lo que digas, que la gente se sienta involucrada contigo. Yo creo que en Estamos Contigo lo vamos a conseguir.
no lo vamos a conseguir solamente por estar nosotros y nuestros colaboradores como Miguel Cancio o José Mari Solera, Manuel Martín, La Dama de la Noche, Dolores Couceiro, Belén de Betanzos, estará también a Niña desde Casturbiales, tendremos a María José Vaz, a Somoza y a Pacheco como humoristas, sino que Eroski Begalsa tamén apostou por Estamos Contigo, por este programa, haciendo cosas que no son fáciles hoy en día, porque crear empresa, ser una buena empresa que luche por Galicia y por los derechos de los gallegos también es importante, y que se pueda demostrar a través de un medio de comunicación es casi imposible, pero va a ser posible gracias a este programa, porque Eroski Begalsa va a tener la conciencia limpia, dormir muy bien de noche, porque aparte de estar presente y patrocinando este programa, va a estar ayudando a la gente que más lo necesite. Pero no con picaresca, porque ahí estará la Fundación Amigos de Galicia para contrastar a través de servicios sociales lo que acontece. Va a estar dando una serie de vales de dinero para hacer compra, pero compra básica, nada de alcohol ni de productos superfluos, ¿no? De 20 euros todos los días, 4 o 5 vales, uno de 50 a la semana, e incluso cosas que no podemos decir de momento porque sean sorpresa, porque algo tiene que quedar en el tintero. Estamos Contigo, yo lo digo en una de las cuñas, creo que va a ser un reto radiofónico, por un presentador de lujo, por supuesto, pero por dos corazones nobles que van a intentar que la gente, poquito a poco, sin romper la goma, vaya siendo más feliz, tenga lo que pueda necesitar básicamente, y que en algún momento del año 2013 o del 2014 podamos, aunque sea levantar las copas o los vasos de plástico con un chorrito de cualquier refresco, no hace falta que lleve alcohol, y digamos lo hemos conseguido. Y yo creo que lo vamos a hacer. Gracias a todos. Indudablemente, señoras y señores, yo este reto no lo hubiera asumido si no contase con la colaboración. Ay, Luis, de tus troveiros. A ver, Luis. De mis troveiros, Venga, coño. claro. Es que son esos silencios que quedan bien y la noche Tus quedan de troveiros. maravilla. Tus De mis troveiros. colaboradores de radio, Por eso, Miguel, claro. que mañana inauguras, mañana te toca a ti, mañana inauguras con nosotros. ¿Cómo ves esta nueva Bueno, etapa? Luis, ¿Cómo ves esta etapa ha sido una gran experiencia que yo he tenido la suerte de vivir contigo en el programa Pensando en Ti, donde se metió una grave injusticia, y esto va a ser, como ha dicho muy bien Pilar, un programa de compartir, de compañía, de solidaridad, de amor, de entrega con esa gente de la noche, pero especialmente la que está sola, la que tiene problemas, y también sin olvidar el análisis, el rigor, la canción, la poesía, el amor, el derecho de Manuel Martín Gómez, la salud de este gran médico que tenemos aquí al lado, que además de ser un gran poeta y un artista que los cura con la canción, pero también es un gran médico, y eso siempre es muy bienvenido en la noche, lo mismo que el derecho, porque Galicia es un pueblo de litigios. Entonces es un programa claramente de servicio público, es un programa que ha causado un impacto muy grande en Galicia, como se vio en las fiestas en el Monte del Gozo con aquella respuesta, como se veía todos los días, como se veía en la audiencia, que era el que barría a todas las cadenas españolas y gallegas, y ahora desde el Correo Gallego de José Manuel Rey Novoa pues vamos a continuar en la misma línea, y la vamos a mejorar sin sufrir una injusticia tan flagrante y tan inadmisible como la que tú sufriste en la radio gallega. Y esto es lo que va a ser Estamos Contigo, y yo creo que es muy importante. Yo siempre apuesto por la iniciativa de los ciudadanos. El Estado debe de estar ahí para apoyar, pero no puede suplir a los ciudadanos. Y dentro de los ciudadanos hay que reconocer a esos grandes emprendedores, a esos grandes empresarios que lo hacen posible. En estos momentos está triunfando en el mundo. El otro día hemos dado una
una noticia que fue algo de inocentada, pero ya viste, nos adelantamos. Domingo Paciencias fue nombrado en el Deportivo y dimos cuenta de una gran empresa que está siendo un referente para el mundo. Acaba de salir una noticia de que don Amancio Ortega ha aumentado su riqueza, es el tercer hombre más rico del mundo, y Zara es una gran empresa. Pero en este caso, estos grandes emprendedores gallegos de Begalsa, que es una de las grandes, ahí en el informe Ardán está en las primeras listas de las grandes empresas por facturación de Galicia, y Eroski está en las primeras empresas de facturación en el mundo. Una empresa gallega, una empresa vasca, dos empresas españolas que yo creo que hacen muy bien en apostar, en generar riqueza, en este caso riqueza que permita crear empleo, pero también esa riqueza espiritual, ese aliento moral, ese aliento de felicidad que humildemente nosotros vamos a seguir dándoles en la noche, como dábamos empezando en ti, como lo hacemos, intentamos hacerlo en Troveiros de Compostela, y como vamos a continuar haciéndolo con este anuncio maravilloso, y que mañana vais a dar esos regalos o maravillosos pues a los tenemos niños, un montón de ellos, sus juguetes, y eso es algo maravilloso. Ilusión, alegría, felicidad, amor, rigor, música. ¿Qué más se puede pedir, Luis? Y encima contigo, de director, con esa voz que me decía una señora hace unos días: ¿cómo voto de menos? Que ya llevas 8 meses. Sigo votando de menos a Luis por la noite. Esa voz que acompañaba a tanta gente, que ya era una familia, porque nosotros ya formamos una familia con todos esos amigos de la noche. Y ahora vamos a enlazar con aquella injusticia que suprimió aquel programa maravilloso, y yo creo que no hay mal que por bien no venga. Es mejor que eso se haga desde la iniciativa privada de este gran hombre, de este gran emprendedor que es José Manuel Reinoa, que lo permite, y con dos grandes empresas como Begalsa y como Eroski. Por cierto, yo creo que a Begalsa se le diera el premio, el reconocimiento, sí, que participamos tan maravilloso allí en la Universidad de la Fundación Amigos de Galicia. Yo creo que es lo más importante. Yo se lo decía al presidente, de nuestro querido presidente Alberto Núñez Feijóo: don Alberto, hay que premiar en Galicia con las medallas, con Castelao, a la gente que genera riqueza humana, que genera alegría, que le da el aliento a los demás, que los ayuda, que ayuda al que más sufre. Eso es lo que hay que hacer, porque ya estamos hasta el gorro de que se lleven los premios los mismos de siempre, y que además no hacen más que generar enfrentamiento, una serie de intelectuales, y yo creo que hay que ir por una nueva línea, que verdaderamente esos premios, como en este caso, estas empresas, sirvan de referencia para apoyar a lo mejor del ser humano, que es pensar en los que más sufren, en los que más lo necesitan, en los que están solos, en los que están enfermos, en los que tienen problemas, y es ahí donde va a estar, donde estaba pensando en ti con Luis Real, y donde estará, estamos contigo, con Luis Real y Pilar Valera, con Pilar Valera y Luis Real. Amigo Luis. Juntamente con Miguel Cancio estará también, en esta ocasión ya se estrena, tú estarás el próximo, ya la madrugada de lunes, del domingo para el lunes, que viene siendo el lunes. Estará en antena el profesor José Luis Mari Solera. Como sabéis, querida parroquia, del otro anterior programa que Miguel lo citó, ya no quiero ni citarlo, ya es un programa que ahí está, que ahora parece ser que se dedica a andar por ahí, en fin, haciendo bailes, haciendo orquestas. Que hagan lo que quieran. Pero en realidad, ¿dónde está la solidaridad? ¿Dónde está la humanidad? Por eso nosotros es algo que no vamos a dejar pasar en ningún momento ni ningún día del programa. Otro personaje, repito, que va a estar con nosotros es José Luis Mari Solera. ¿Cómo afrontas este nuevo reto, José Luis? Bueno, pues ¿cómo me voy a poner yo en qué situación, en qué contexto? Pues me vais a permitir que vuelva de nuevo a nombrar a Benedicto XVI en su libro La infancia de Jesús. Porque, fíjense ustedes, estamos ahora con los Reyes Magos. Es un día de discontinuidad, de rotura para muchos niños. Es un temblor en sus corazones. Ojalá la crisis no fuera tan grande para que todos los niños pudieran recibir todo aquello que piden. Pero estamos en un momento de mucha situación económica, y que los propios Reyes Magos tampoco tienen mucho dinero para comprar regalos. Fíjense ustedes lo que decía o lo que escribe el Papa Benedicto XVI. Con esto, el gran intelectual del siglo XX. ¿Por qué han llegado, cómo llegaron los Reyes Magos a
adorar y a ver a Jesucristo. Pues el propio no era una supernova, ¿qué va? Era la propia luz de Dios, dice Jesucristo. Es curioso que, aparte de su curiosidad, llegaron, según el Nuevo Testamento, relatado por Mateo, y este libro sí que lo pueden comprar porque es muy interesante, además se va a acabar y después es un tesoro bibliográfico, dice en el relato de San Mateo sobre los magos, dicen que son la sabiduría en este caso religiosa, de la Iglesia, lo que fuerza a los hombres a continuar un camino de honradez, un camino de reflexión continua, de amor y de ayuda a los demás. Por eso yo creo que aquí, en este caso, desde la luz de los Reyes Magos, precisamente ahora, ha nacido un nuevo programa de Estamos Contigo, una luz. Con la luz de los Reyes. Es el regalo que nos ha traído a nosotros los Reyes Magos y que ha iluminado a nuestro director, Rey Novoa del Correo Gallego. Otra gran estrella. Y como ellos sabían que desde aquí iba a haber no un Jesús como es Luis Rial, pero sí una persona que encarna también, como dijo el Papa Ratzinger, ¿cuál es el signo más importante del nacimiento de Jesucristo en el pesebre? Representa precisamente la pobreza de Dios. Hay que continuar en esa reflexión continua para poder soportar lo difícil que es la vida, porque un momento de alegría lo tiene cualquiera. Pero por eso digo yo que en este momento, y acabo diciendo qué suerte tiene Rey Novoa, que también a su lado le ayuda otra estrella, su querida esposa, Fátima Otero, que a través de su espacio de arte en Correo TV alumbra también con su cariño, con su bondad y con su ilusión a su querido marido, para que dentro de esta estructura familiar germine y florezca este nuevo proyecto de Estamos Contigo. Muy bien. Y entonces, digamos, una poesía que tú has difundido por el mundo desde Troveiros de Compostela y de los numerosos estrados a los que acudes, el último en Lugo, donde diste una conferencia magistral sobre Agustín García Calvo y sobre Eugenio Boneira, ese homenaje que les hicimos. Es Hölderlin y Heidegger. Para hacernos ricos debemos hacernos pobres, porque nuestra riqueza está en la fuerza de la espiritualidad. Ahí está, Estamos Contigo, y ahí está Troveiros de Compostela. Por eso se dice, lleno de cosas, pero es poéticamente como el hombre habita en la tierra. Tenemos que recordar las frecuencias y los teléfonos, no os olvidéis, para que os nosos ointes... Internet, dalo todo. Claro, para tenemos que que os nosos darlo. ointes, señoras y señores, y ratificando lo que acaba de decir Pilar, ya más o menos se vayan familiarizando con el programa. ¿Tienes las frecuencias de Radio Obradoiro? Sí, vamos a ver, en Coruña y en Ferrol pueden sintonizarnos en el 100.7 de la frecuencia modulada, en Santiago en el 102.1, en el San Luis Coruña, espera. Coruña, Ferrol. Coruña, Ferrol. 100.7. 100.7. Santiago. Sí, frecuencia modulada, 102.1. 102.1. Salnés Barbanza. 95.0. ¿Y Pontevedra? Santa Comba. Salnés Barbanza, es ese. 107.5. Exacto, Pontevedra 107.5. Santa Comba, perdón. Santa Comba. Salnés Barbanza, que es Pontevedra, 95.0. Exacto, es la misma y Santa Comba, 107.5. Un saludo para José Manuel Lema, que además está llevando. Y después, en R Cable, el dial 310. Dial 310. Cable 310. En la TDT, en el canal 21. ¿En la? TDT. TDT. Canal 21. Canal 21. Y luego por internet, a nivel nacional e internacional, www.radioobradoiro.com. Radioobradoiro.com. Justamente. Oye, ¿y hay podcast? No, para que después lo pueden coger. Sí, lo puedes coger luego a la carta. Entonces, aquí, pones en radioobradoiro.com. En radioobradoiro.com, entrevistas del día o programa del día. Entrevistas. A mano derecha. Entonces ponemos Estamos Contigo. Estamos contigo. O sea, radioobradoiro.com, Estamos Contigo. Y lo claro, entonces se puede escuchar en todo el mundo. Justamente. Eso es muy importante. Muy hay que decirlo permanentemente, tienes que decirlo en los primeros días. Y eso hay que ponerlo, debisteis haberlo puesto en la publicidad. Pero tenemos todo el tiempo del mundo. Ya, pero hay que ponerlo. Ya han llamado de Nueva York y todo, ha llamado Manolo, ha llamado mucha gente. Que puedan contestar. Ya, pero, por cierto, si me dejáis un momento, empezamos mañana, a partir de la 1, teléfonos de contacto, que me gustaría darlos, ¿es posible? Venga. Sí, eso sí. 981-543-766. Repite.
981-543-766 y 981-543-764. Esos son los teléfonos de directo, donde a partir de la 1 y hasta las 5 de la mañana podéis contactar con nosotros. Y hay un contestador, Eso es muy importante, un contestador automático para que dejéis lo que queráis, ¿no? Desde alabanzas a lo que os apetezca, pero bueno, sobre todo para que compartáis. 981-543-875. Y si queréis venir a vernos, estamos en la Rúa Preguntoiro 29 en Santiago de Compostela. No lo tenemos de momento todavía configurado. Nos lo configuran hoy por la tarde para mañana, ya lo dices tú justamente en el primer programa. Datos son muy importantes, sí, y Facebook y Twitter y todo eso. A través de las redes sociales también vamos a estar, sin ningún tipo de problema. Hay que poner estos datos porque, claro, para que llame el primer día es lo más importante, para que llamen en la publicidad y en esto. Y que sepa todo el mundo que mañana empezamos a partir de la 1 de la madrugada, pero que a las 12:30 de la mañana, en la sede central del Correo Gallego de Editorial Compostela, Rúa Preguntoiro 29, a las 12:30 del domingo, estaremos allí para entregar los 85 lotes de regalos de Eroski Begalsa, para los niños de Santiago, que también luego repartiremos en Santa Comba, en el edificio multiusos, a partir de las 4:30 de la tarde. Y, por supuesto, de los 120 cuentos bilingües, cuentos para leer en castellano y en CD en inglés, que Editorial Compostela, José Manuel Reinoua y Antonio, no me acuerdo, Cerdido, han entregado y están ahí. Antonio en el Cerdido. para Solo que una los aclaración. Sí. Estos regalos van a ser para los niños de Compostela puntualmente el Día de Reyes, pero después serán para todos los niños del mundo. Y si llaman, obviamente que si llaman de noche por teléfono a algún niño, algún papá o eso, siempre tendremos algo para ellos. Niños de noche no, que tienen que dormir. Bueno, pero siempre hay alguno que puede estar despierto, a sus papás o lo que sea. Lo que no queremos es que la noche de Reyes, queremos que sea mágica y que la mañana de Reyes, todo el mundo tenga algo, una cosita, aunque sea pequeña, pero que puede decir, jo, pasaron los Reyes Magos, y como yo sigo creyendo que soy una niña, claro, va a ser la mejor noche del año, ¡hombre!, en el mejor año de nuestra vida. ¡Un brindis! ¡Un brindis! ¡Bravo! ¡Un brindis por Estamos Contigo! Señoras y señores, yo en el anterior programa decía, y es la máxima que voy a seguir manteniendo en este, que no queremos permitir, que no lo vamos a permitir, que ningún niño en Galicia se acueste sin cenar. ¿Os acordáis que claro era que sí, la máxima que mantuvimos en ese programa que tuvimos anteriormente? Y todo eso gracias a la Fundación Amigos de Galicia lo hemos hecho siempre. En esta ocasión seguimos con esa máxima. Sí, señor. Pero de todas las formas es un reto nuevo, es un reto que parte de cero, que parte nuevamente con una experiencia radiofónica por parte de Pilar, por parte de un servidor. 52 años, pero que manda carallo. Pero y yo 27 ya. Y 27, pero que en total son casi 100. Madre sí, bueno, mía. pero que sin la colaboración de ustedes, señores telespectadores ahora y radioescuchas de noche, de madrugada, no podemos hacerlo. Hay algo que quisiera decir en este momento, cuando estamos a punto de asistir a un alumbramiento, como cuando se asiste a un parto de un niño. Estamos a punto de parir. Efectivamente, hay que acariciar, hay que proteger a ese recién nacido que mañana va a hacer una pequeña historia en esta casa. Va a ser el primer programa radiofónico de esta envergadura donde nos jugamos el tipo, Pilar. Por supuesto. Donde nos jugamos, somos consecuentes de ello. Pero que nos gusta, y solamente pedimos la comprensión de todos ustedes, señoras y señores telespectadores, y mañana, si Dios quiere, estaremos a la 1 de la madrugada. Dime. Que tendremos roscón de Reyes. Eso nos han dicho, ¿no? El IES de Campo La Meiria lo va a tener, y por cierto, Enrique de Carcacía, desde la Redonda de Valga, está haciendo los roscones para la Fundación Amigos de Galicia, para que los niños tengan la chocolatada, tanto en Santiago como en Santa Comba, para que tengan los niños el roscón de Reyes. Bueno, señoras y señores... algo tiene que decir Licho. Me parece que José Luis quiere decir algo. Solo decir que yo le he pedido a los Reyes Magos un libro como este, que es El pasado nunca pasa en Pontevedra, del gran Teófilo. Del gran Teófilo,
para la Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra y que estará en el departamento de lo que es Jaruleiro. Para ellos, para todo Pontevedra, un saludo con todo cariño. Ah, qué bonito. Bien, pues claro, regalo de Reyes. como es prácticamente ya Noche de Reyes, Iria, concédenos 2 minutos de gracia y muy brevemente. Miguel Cancio, ¿qué le pides a los Reyes? Yo a los Reyes les pido alegría, felicidad, amor y que me lo han traído con este programa Estamos Contigo, que rectifica una grave injusticia que se cometió. Para mí es una enorme alegría porque además lo escuchaban en mi queridísimo pueblo mucha gente, en Vegadeo, en toda la zona, que ahora volverán a escucharlo del occidente de Asturias, de Ribadeo, en Tapia, en Castropol, en Presno, en Armeirín, en Samagán. Tú una vez me dijiste que cité allí todas las parroquias, ¿eh? Entonces esto es lo que yo les pido a los Reyes y me lo han traído y estoy muy contento porque yo celebraba muy feliz con mis queridísimos padres, Eladio, Iride y Eladio, y con mi hermana Carmen Cancio, y esto para mí es una gran alegría y una gran emoción, Luis. José Luis, ¿qué le pides a los Reyes? Pues yo le pido a ver si encuentro en el aire una hojita en blanco escrita con una palabra que diga te quiero. ¡Hala! Y a quien quiero es a ti, a todos aquellos que a partir de ahora, aparte de vernos en Troveiros de Compostela, nos vais a escuchar en el silencio de vuestros corazones cada día, con este maravilloso programa de Estamos Contigo, con la dulce y maravillosa voz de Luis Rial. Y además que enlaza como contamos contigo, que era maravilloso aquello de la época, de aquella época. De Pilar Varela. Claro. Eso es lo que le pido. Contigo, estamos contigo. ¡Estamos contigo, Mando! Bueno, la ventaja... ¿Te acuerdas lo que te dije sí. yo? La ventaja que tenemos que en la radio no vamos a tener campanilla porque fijaros en Tenemos todo el tiempo del mundo. Fijaros en un detalle muy curioso. Aquí no tenemos el boletín informativo. Yo quiero decir y yo no quiero informativo, claro, no quiero un boletín informativo que den las noticias que dan a la 1, que las den a las 2. A las 3, y que a las 4 y a las que la 5. 1 sigan dando a las Claro. 2 las mismas, que a la 1 cambiadas de sitio. No, nosotros no tenemos boletín informativo para decir chorradas, ¿eh? No. Y no critico a nadie, por favor. No critico a nadie. Pero vamos a hacer un programa diferente. Un programa donde si tenemos que dar una noticia, porque hay que darla, se da. Ahora, salir a hacer un boletín informativo por hacer un boletín informativo diciendo la misma noticia que se da en la anterior hora cambiándola de sitio, Justamente. no. Bueno, Eso yo quiero decir no. lo que le pido a los Reyes. Pilar, ¿puedo? venga. Yo quiero pedirle a los Reyes que no me quite lo que tengo a mi lado y que respete los valores. Claro, que respete mis valores. Que no me quite la fantasía, la ilusión y la vocación y la personalidad que me transmitieron mis padres y mis abuelos, que me dejen tener por muchísimos años a mi hijo como es, cariñoso, siendo un niño de 25 años, que todavía coja a su mamá en el colo y la besa, que no me quite a mi marido porque me respeta, porque me deja hacer lo que quiero y porque confía en mí plenamente, que no me quite a la gente que me quiere, que no me quite a Luis Rial, en el que confío y confié siempre desde que lo conozco. Gracias, Dorothy, por compartirlo conmigo profesionalmente, que sé que te lo voy a quitar mucho tiempo, pero que de verdad que estoy encantada de compartirlo con él y que sin quitarme todo eso, que me dé soltura, que me dé paciencia, que me dé honestidad, más de la que pueda tener si es que no la tuviera, para compartir todo lo que siento, lo que ofrezco y lo que voy a transmitir, ¿no? A través de las Punto ondas. y final, no hay más tiempo. Señoras y señores, una hora dio para esto. Yo simplemente, como despedí en anteriores etapas, voy a despedir en las mismas. ¿Sí? ¿Pero qué le pides a los Reyes? Que no lo has dicho, claro. Que non foi o último, que non é o último, pero non o derradeiro. Pero les voy a Eso decir es. esa frase. Lo mejor está por llegar. Esa frase que dije en otro medio hace ahora 7 meses. Hoxe, señoras e señores, me despido facendo o último programa, pero non o derradeiro. Es bonita esa frase. Prometí la promesa y aquí estamos. Fáganme favor de ser felices. Y lo mejor, Y lo mejor está por llegar. venir. Canción, por favor, profesores. Cuando en la playa la bella Lola su lindo talle luciendo va.
los marineros se vuelven locos y hasta el piloto